Bueno, a partir de este punto vamos a entrar a lo que es el interpretador. El interpretador llegó hasta las primitivas, ¿no? Ya la otra semana, a partir de la otra semana, este curso se resume en colocarle cosas a ese interpretador y se acabó. Todo lo que sigue hasta la última semana es agregarle cosas a ese interpretador. No hay más que hacer, ¿sí? Debo adjuntarles en el campus virtual los intérpretes. Eso lo voy a hacer ahorita en el descanso. Porque yo solía poner intérpretes por aparte, pero los estudiantes me perdí. Entonces voy a colocarlos allí. Bueno, entonces, inicialmente se hablaron unos conceptos, ¿no? Hay unos conceptos sobre la interpretación. Entonces, lo primero es interpretar versus compilar. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes identificaron? Versus interpretar versus compilar. Exactamente, en compilación requiere hacer una traducción del código fuente a un lenguaje intermedio, que pues usualmente es código binario o de máquina. Código binario en el caso de Java, código de máquina en el caso de C++. Bien, y que interpretar lee línea por línea, ¿cierto? Y bueno, va resolviendo. Por eso es que lenguajes como C++, si hay un error de sintaxis, te fallan antes de ejecutar. Pero Python te falla es cuando encuentra el error de sintaxis. Usted puede ejecutar un archivo de Python con errores, pero ¿cuándo se le para? Cuando llega a la línea mala, ya le dice que no, ¿sí? Ya dice no hay más que hacer. Entonces, sucede eso. Pues son una de las principales diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, interpretar versus compilar. Luego de eso, ¿qué hablaban en esas diapositivas? No había nada. Eso era todo. No, yo sé cuál es el problema con esos quizzes, pero bueno, si más o menos hojearon las diapositivas, sí. Que primero se hablaba de qué era interpretar y qué era compilar, ¿verdad? Interpretar, pues que es leer, pues como su nombre lo dice, que es leer el código fuente e ir ejecutando. Y compilar es traducirlo a un lenguaje intermedio, que puede ser un binario como es el class. El class es un binario que ejecuta la máquina virtual de Java, e interpreta realmente la máquina virtual de Java, o a código de máquina que ejecuta directamente el kernel o de la CPU. Bueno, pero después de eso, ¿qué hablaban? Bueno, cuando yo meto el código fuente, ¿qué pasa? ¿Qué procesos se hacen? ¿Qué se come? ¿Qué hay ahí? Y luego se parsea, exactamente. Entonces, los pasos de la interpretación o compilación, precisamente estamos en lo mismo. Pero lo primero es que se hace un escáner, es de extracción de unidades significativas. Pero unidades significativas como números, palabras reservadas, cosas de la gramática, etcétera, ¿sí? Y se ignoran cosas como los comentarios, porque pues los comentarios no se ejecutan. Bien, luego venimos con el parser. ¿El parser qué hace? A partir de lo obtenido en el escáner, lo transformamos a un árbol de sintaxis abstracta. Ya ese árbol de sintaxis abstracta es un lenguaje intermedio, por así decirlo. Eso funciona, hagan de cuenta como si ustedes pudieran pasar de español a un lenguaje neutro, y ese lenguaje neutro se pudiese pasar a cualquier idioma en el mundo sin mayor problema. Ese AST es un intermediario. Ese AST se puede interpretar o se puede compilar. El AST es más fácil transformarlo a binario.
porque pues ya se tiene la estructura gramatical. Entonces, al tener ya la estructura gramatical mapeada, pasar a binario pues ya es más sencillo porque se identifican las diferentes funcionalidades, cosas como funciones, cosas como ciclos, cosas como variables en el árbol de sintaxis abstracta quedan ya más explicados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se va a compilar, en este paso podemos transformar al lenguaje intermedio, porque pues ya tenemos la estructura. Eso es la ventaja de la ST. Y en el caso de interpretar, ya tenemos el medio para extraer, para extraer la información y ejecutar las operaciones. ¿Sí? Entonces, todo lenguaje de programación les va a generar el árbol de sintaxis abstracta. Les voy a dar un ejemplo. No, yo les mostré el de Python la clase pasada, ¿no? Yo les mostré el árbol de sintaxis abstracta de Python o no. No sé si fue aquí o en otro curso. Creo que sí. Sí fue aquí. Con la librería ST. Entonces, pues, miren que Python inclusive, Python construye el árbol de sintaxis abstracta si tenga errores. ¿Sí? Yo sí coloqué, por ejemplo, variable igual solo. O sea, variable igual, que eso es un error de sintaxis. Python construye el árbol de sintaxis abstracta. Pero cuando llega a ese punto de ejecución, ¿qué sucede? Ahí le va a saltar el error. Le dice, vea, aquí falta la asignación. Entonces, hay lenguajes que permiten eso. Hay lenguajes que no te permiten eso. Caso Ruby. Si hay un error de sintaxis, a pesar de que Ruby es interpretado, te va a dar un error cuando lo intentas ejecutar. ¿Sí? Depende del comportamiento del lenguaje. Hay lenguajes que te dejan construir la ST con errores, cosa de Python. Y hay lenguajes que no te lo permiten construir con errores, que es el caso de Ruby, por ejemplo. En Ruby no, si tienes un error no te deja sencillamente, pero Ruby es interpretado, no es compilado. ¿Sí? Entonces, para que ustedes pillen cómo cambia el comportamiento de los lenguajes dependiendo de cómo se trabajan este tipo de cosas. ¿Sí? Bien. En la ST lo que hace el árbol es que está bien, si sigue la gramática, porque está bien escrito. Sí, está bien escrito, pero sí. En el lenguaje como Ruby, pues ya que no deja construir el árbol, ¿cómo verifica que no sigue esa gramática? Porque lo que pasa es que Python te construye el árbol con errores. O sea, digamos, por ejemplo, cuando teníamos nosotros, por ejemplo, el lambda expression. Por ejemplo, si ustedes recuerdan esta gramática, ¿no? Expresión, 4 puntos igual, teníamos identificador. Luego acá, ¿eso cómo se llamaba? Var expression. Acá tenemos el otro que se llama... viene la palabra lambda, luego viene un indicador separado por comas de una vez y aquí viene una expresión. ¿Y esto cómo lo llamamos? Lambda expression, que recibe una lista de IDs y una expresión. Y finalmente por acá tenemos a la app expression, que sería paréntesis, expresión. Luego viene expresión, cerramos y luego por acá esto es un app expression, que este man lo llamamos Rator y esto lo llamamos Rans. Eso ahorita bueno vemos. Entonces vamos a construir una expresión bien. Entonces, por ejemplo, lambda x, y en xy, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería el árbol de sintaxis abstracta de este? Esto se desconectó. ¿Cómo sería el árbol de sintaxis abstracta en este caso? Pues tendríamos que, ¿qué tipo de expresión es la que identificaría inicialmente ahí? Un lambda expression, ¿cierto? Entonces él te identifica, sí, yo soy, yo le coloco el reconocimiento de Che. Sí, yo soy un lambda, no se ve. Sí, yo soy un lambda expression. Entonces, lambda expression. ¿Y cuántas partes tiene un lambda expression? 2, ¿cierto? Aquí no lo dicen. La lista de IDs y tiene la expresión. La lista de IDs, pues vemos acá que es una lista con X y Y, no hay más que hacer. Y por acá la expresión es otro data type, que ¿qué tipo sería? O app expression. Cuando tenemos acá, entonces sería X y Y. ¿Sí lo ven acá? X y Y. Pero X y Y, ¿qué son? No son identificadores. Miren que aquí tiene expresión. ¿Sí lo ven? Son expresiones. Identificador sería pues solo en estos dos casos. Entonces tenemos un var expression y un
¿qué? ¿Un var? Var expresión. Var expresión solo tiene una parte, que sería X y Y. Esto es un árbol de sintaxis abstracta bien construido. Entonces eso no haría problemas de ejecución. ¿Sí? Bueno, ya los problemas de lógica ya es otro cuento, pero no haría problemas para ejecutar eso. Ahora bien, hagamos una expresión mal. Hagamos una expresión, por ejemplo, X, lambda, lambda X, por ejemplo, y vamos a poner A solito entre paréntesis, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Aquí está mal construido. ¿Por qué está mal construido? Aquí falta algo, ¿no? Falta una expresión. Entonces intentemos construir esto. ¿Cómo arrancaría esto? Como un app expression. Viene lo que sería el radar y lo que serían los runs. Entonces, esto viene siendo una expresión, por regla de la gramática, vendría siendo un var expression con X, y este señor vendría siendo un lambda expression, cuyas lista de identificadores sería la lista de X, y luego vendría aquí, ¿qué más? Eso es un app expression. De este app expression, ¿qué tenemos? El radar, que sería un var expression, ¿con quién? Con A. Y luego teníamos el run, pero el run, ¿qué pasa? No está. Entonces, eso es una expresión mal construida. Un lenguaje podría sencillamente dejarte pasar eso. Python te lo pasa, pero a la hora de ejecutar esta parte, ¿qué te va a decir? Hace falta un parámetro, porque del árbol aquí no hay nada. Ruby, cuando encuentra ese tipo, te dice no, no te lo voy a ejecutar. ¿Sí? Son cosas de cada lenguaje. ¿Sí? O sea, que haya una razón específica para que Python trabaje así, no. Sencillamente es la construcción del lenguaje. Cada lenguaje de programación pues tiene sus cositas y comportamientos en este tipo de situaciones. No sé si eso resuelve tu duda. Listo. Entonces, pillen de que, por ejemplo, yo si en Python coloco esto, por ejemplo, A igual solo, y por acá luego coloco un for, pues eso va a ejecutar ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Sí? Pero hay lenguajes interpretados que no te toleran eso, como en el caso de Ruby. Ruby tiene que estar el árbol bien construido o no te ejecuta. ¿Sí? Obviamente hay desarrolladores que apoyan esa idea, hay desarrolladores que no dicen que no es una buena idea. O sea, realmente dentro de la comunidad de developers usted encuentra opiniones de todo lado. Cada lenguaje es un mundo diferente y pues cada lenguaje tiene su comunidad, por así decirlo. ¿Sí? De hecho, la comunidad de Ruby pues es muy anti-Python, que les comento. ¿Sí? Pero a mí me gusta lo mejor de los dos mundos. Python por su sencillez y Ruby por la encapsulación que maneja. Ruby es muy bonito, ¿sí? Porque en Ruby todo es un objeto. Entonces realmente en Ruby todo es un tab. Por eso es que ustedes nunca se han preguntado por qué en Python ustedes pueden representar números enteros grandísimos sin problema. ¿Nunca se han hecho esa pregunta? O sea, ustedes nunca se han preguntado, por ejemplo, var. Esto es un número gigante, ¿no? Está en otro lenguaje. Y miren, A es esto. Y si le sumo 1, hace la suma. 2. Ustedes saben por qué, pero eso debería de pasar, que puede representar un número tan grande. Porque este número es más grande que 2 a la 64. Pensando en un long, ¿cuánto es 2 a la 64? 2 a la 64 menos 1, que sería el límite del long, pues es eso. ¿Sí? Es un número pequeño. Bueno, ¿y por qué Python puede con esos números tan grandes? ¿Ustedes pues, por qué creen? ¿Ustedes nunca usaron el type? ¿Para qué sirve el type? Y me devuelve class int. La palabra class, ¿qué idea les da? Es un objeto. Los números en Python no son números, son objetos. ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo de racional en funcional? A sobre B, que al final lo representábamos directamente, ignorando el hecho de que eso era una clase, con los operadores binarios. ¿No se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que al final podíamos hacer racional 1 más racional 2?
es eso mismo. Eso es un tab. ¿Sí? Esto es un tab. Ustedes están viendo. Entonces, si alguien en una entrevista de trabajo le pregunta, ¿esos son realmente números? La respuesta es que no. Es un objeto pretendiendo ser un número. ¿Sí? Pero como es que blanco tigre lo pinta, algo así, hay un dicho así que porque el tigre por más rayas que coloca, ¿cómo es que es? Bueno, algo que quiere decir de que pretende ser otra cosa, un dicho, pero realmente nunca lo va a hacer. Y eso no es un número, ¿sí? Pero ¿cómo se comporta? Como un número. Bueno, y yo no sé si ustedes hacen la pregunta, y bueno, ¿y por qué lenguajes como Java o C++ aún conservan los double y los enteros con esas limitaciones como primitivas? Porque ustedes pueden tener el entero como objeto en Java o lo pueden tener como primitiva. Como primitiva tiene la limitación. Usted integer con I mayúscula, usted le puede poner el número que quiera, no pasa nada, no tiene esa limitación. Bueno, ¿y por qué utilizar int como primitiva en lugar de utilizar esto que me permite enfrentar números grandes? ¿Cuál creen que sería la razón que tendría en un lenguaje de programación para hacerlo así? Esa es la número 1. Y número 2, eficiencia de las operaciones, porque la suma de dos enteros puede hacerse en el procesador sin ningún cambio. Ahora, esto como por debajo eso es un objeto y utiliza una representación. De hecho, si no estoy mal, ellos utilizan la representación de listas, que ya le agregan. ¿Se acuerdan la representación de listas en las diapositivas? Que era con una base y la lista tenía lo que se multiplicaba por cada elemento de la base. No sé, bueno, por ejemplo, en base 10, por ejemplo, yo puedo tener el número 1000, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería el número 1000? 1 por 10 a la 3, más 0 por 10 a la 2, más 0 por 10 a la 1, más 10 por 0 a la 0. Una representación basada en ¿qué? En listas. Eso es el número 1000, ¿sí? Yo lo puedo representar así si quiero. El programador no tiene por qué darse cuenta de eso, ¿sí? Pero, ¿qué costo tiene hacer operaciones con eso? Toca hacer más cosas, toca recorrer listas, toca validaciones y todo eso. No es lo mismo que sumar dos enteros en el procesador directamente, porque el procesador a la larga es una ALU. No sé si han escuchado eso. Unidad aritmético-lógica. ¿Eso qué es? El procesador que sabe hacer operaciones aritméticas, el procesador que sabe sumar, que sabe restar. El procesador sabe hacer un AND, sabe hacer un OR, pero el procesador no sabe cómo trabajar eso. Entonces, ¿quién le tiene que decir cómo trabaja eso? El programador, ¿sí? Y la programación a la larga, ¿en qué se resume? En decirle al procesador que a partir de las operaciones que tiene, resuelve el problema. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes alguna vez habían preguntado por qué en Python no tenían esa limitación de los números. O sea, usted puede representar un número arbitrariamente grande, sin ningún problema. ¿Sí? Aunque cuando usted intenta ya hacer números demasiado grandes, pues ya ahí le parece una limitación, pero ya es limitación propia interna de Python. Pero realmente los números que puede representar Python son muy grandes, entonces pues no tenemos ese problema. En la mayoría de casos, ya si usted requiere números aún más grandes, pues hay unas librerías que te manejan números aún más grandes. En el caso de BigInt, por ejemplo, en Java. ¿Sí? No, ustedes nunca se habían hecho esa pregunta. Entonces ustedes van a dedicar a esto. Yo lo único que les puedo decir, ustedes están aquí y ustedes van a pasar alrededor de 5 años. Esos 5 años van a pasar rápido. Ya están ustedes llegando a la mitad, de hecho. El próximo semestre ya están en quinto. O sea que ustedes están en la mitad. El otro semestre es el último que ustedes tienen cargado de materias. Ya después de eso quedan son semestres más que todo de proyectos. O sea, porque a partir del otro semestre ustedes empiezan a ver proyecto integrador 1, ¿no? Y ya después de ahí la carrera se vuelve más que todo en el enfoque de desarrollo, ¿sí? O sea, realmente lo pesadito termina el otro semestre con ADA 2. Pero ¿Cómo es proyecto integrado? proyecto interno no, ya depende del docente, es muy abierto. O sea, la idea es que combinen diferentes conocimientos en desarrollo y la metodología de desarrollo, la que están viendo, la ágil, me imagino. Entonces, que combine eso en un proyecto. O sea, ese curso gira alrededor de un proyecto. Ya las tecnologías y todo eso ya depende del docente. Es un curso, no hay una fórmula para adaptarlo. Me gusta ese enfoque porque pues queda como que al conocimiento de lo que tenga el docente, de más pueda aportarles. El proyecto integrador 2 es lo mismo, pero pues ya incluye el tema de microservicio, el tema de DevOps, o sea, lo mismo, pero ya con más cositas, ¿sí? Pero usted vende DevOps en desarrollo de software 2.
D12 es deployment, pues. Lo que yo hago con los actions, ¿ustedes han pillado? Eso hace parte de DevOps. ¿Te acuerdan los actions que cuando usted sube a GitHub se ejecutan? Los pipelines. Eso se llama pipeline CI/CD. Integración continua y despliegue continuo. Sí. Bien, y hay un curso que usted ve en otra vez que es de infraestructuras que los conecta con esto. Pero bueno, en fin. Entonces, muchachos, pero o sea, el mercado está competitivo ahora, ¿no? Ustedes ahí no han dado cuenta. No está cuando ustedes entraron que ofrecían a un junior le pueden ofrecer 6 millones de pesos, así perfectamente. Porque hacían falta desarrolladores, porque hay muchos puestos de trabajo. ¿Que ustedes van a conseguir trabajo eventualmente? La respuesta es que sí, la carrera es buena todavía, frente a lo que hay en otras opciones, que son más duros conseguir. Ustedes sí van a conseguir. Pero yo les hago una pregunta. ¿En qué piensan diferenciarse ustedes con respecto al que hace Bootcamp en 6 meses? ¿Cuál creen que es la diferencia de ustedes que pasan 5 años acá a la persona que hizo el Bootcamp en 6 meses? Pues cosas como eso. Sí. Y entender qué pasa con los lenguajes y entender cosas por detrás de los lenguajes. O sea, es principalmente una de las ideas. Eso es lo objetivo de este curso. Entonces, por ejemplo, lo de TATS nos ayuda a entender qué es lo que está pasando ahí. Y eso es una combinación entre lo que vimos en funcional y lo que estamos viendo aquí. Pillen de que uno pensaría a priori, de hecho yo estoy refutando al profesor de imperativa, que les digo que eso era un número. Y yo se me pasó ahorita imperativa y yo les dije a ellos que eso era un número. ¿Sí? Pero realmente eso no es un número. ¿Por qué no lo es? Porque es una clase. Simplemente es algo que está pretendiendo ser un número. ¿Sí? Pero ¿qué ventaja nos da esa representación con TATS? Poder representar estas cosas, no tener esos límites que nos impone los 32 o 64 bits, ¿sí? Pero pues tiene los costos en performance, entonces pues siempre todo es una balanza, ¿sí? Todo es una balanza. Y este semestre nada, párenle bola a lo de estructuras de datos, que eso lo molestan muchísimo en las pruebas laborales, poner estructuras de datos, párenle mucha bola a esa parte. Bueno, entonces nosotros estamos acá. Entonces, bueno, tenemos el parser, la interpretación, o sea, si es compilado, ya el árbol de sintaxis abstracta se transforma en el lenguaje intermedio, ¿cierto? Y si es compilación, lo pasamos si es interpretado, ya se entra a revisar. Y si es compilado, ya lo pasamos al lenguaje intermedio, ¿sí? El lenguaje intermedio que usualmente es código de máquina, ¿sí? Pero Java lo pasas a un objeto binario. O sea, que lo que es el punto class. ¿Qué gana Java haciendo ese proceso? Optimizar código. Lo que pasa es que usted puede, por más que usted lo escriba mal en Java, él le ayuda. Es como en bases de datos. Por más que usted escriba horrible esa consulta, hay alguien que se la mejora. ¿Sí? Ustedes viven en ese mundo donde... Yo vengo del mundo donde si uno cometía esos errores, nadie le corregía a uno. Y pues se veía evidentemente. Pero ustedes pueden permitirse cometer esos errores. Obviamente, pues cuando estén trabajando, eso poco a poco se lo van a ir puliendo. Pero ustedes pueden cometer esos errores. Ustedes pueden hacer un join primero y luego hacer un filtro, que sería pues la peor forma de usar una consulta. Sí, es la peor forma de hacerlo. Pero bueno, ¿pero qué hace entonces la parte transaccional? Hay una etapa donde lo optimizan la consulta. ¿Sí? Y esos optimizadores han ido mejorando con el tiempo. ¿Sí? O sea, no es el mismo optimizador de hace 20 años que el optimizador de hoy en día. Sí, o sea, realmente usted le ha facilitado mucho las cosas. Bueno, y entonces yo como ingeniero o ingeniera de sistemas, ¿qué hago? Pues lo que usted debe tener es un conocimiento un poco más profundo de lo que está pasando detrás de los lenguajes de programación. Sí, eso es lo único que les puede dejar este curso. ¿Sí? Como entender qué pasa con esas cositas. Ustedes saben Racket, no creo. Dentro de un año no creo que se acuerden de eso. Ni me interesa que se acuerden de eso. ¿Sí? O sea, nadie realmente está interesado en que se acuerden de Racket. Tienen que aprender ahora para pasarlo, ¿no? No hay nada más que hacer. Pero el chiste es que les queden estas cosas. Bueno, muchachos, entonces tenemos esos pasos. De los pasos de compilación, pues hay dos etapas. Una dado por el frontend, que el frontend que tiene el analizador, léxico y el parser, ¿cierto? Eso es lo que básicamente, al final, este proceso de interpretación-compilación pasa por el árbol de sintaxis abstracta, siempre va a pasar por ahí, y esa es la garantía de que el código está correctamente escrito, pero como les mencioné, algunos lenguajes tienen flexibilidades, pero en general lo que te dice la teoría es que si el árbol de sintaxis abstracta está correctamente escrito, ya nos toca analizar la semántica.
O sea, ya la sintaxis la validamos con el árbol de sintaxis abstracta. Así es como se valida. Nadie se pone a revisar si usted escribió bien el if utilizando expresiones regulares. Es extraordinariamente costoso. ¿Ustedes nunca se pensaron de cómo hacía un programa para saber que había un error? Lo hace a través del árbol de sintaxis abstracta. ¿Cómo el IDE se da cuenta que usted está cometiendo un error sin necesidad de compilarlo? Porque el IDE también por debajo tiene rutinas que construyen árboles de sintaxis abstracta. Si el árbol no se puede construir, pues ya se sabe el caso y se sabe qué error es, ¿sí? O sea, en el árbol de sintaxis abstracta nos podemos dar cuenta qué tipo de error es. O ustedes pensaban que todo el tiempo estaba haciendo procesamiento de texto. El procesamiento de texto es muy costoso, ¿sí? Bueno, ustedes son nueva malla, pero hay una electiva que yo dicto que se llama redes neuronales, donde pues precisamente vemos el procesamiento de texto y nos damos cuenta que eso es una cosa de locos, es mucha cosa y muy costoso. Ahora imaginen procesando código y que cada desarrollador escribe un código diferente. Se supone, ¿no? Aunque hay grupos, no digo ustedes, que escriben el código extraordinariamente igual. Entonces pues uno dice que hay una mente colmena, ¿sí? Pero una mente colmena, ¿sí? Pero eso no suele pasar, la mente colmena no suele pasar. Esto me está escuchando. Bueno, entonces es eso, ¿listo? Básicamente eso era lo que les quería comentar. Bueno, allí luego, bueno, conceptualmente hablan de las diferencias entre lenguajes interpretados y compilados, que ya los mencioné. ¿Qué ventajas tiene un lenguaje interpretado? ¿Qué ventajas tiene un lenguaje interpretado? ¿Qué observaron ahí? Es más sencillo para escribir código, ¿sí? O sea, un lenguaje interpretado se puede dar el lujo de ser sencillo de escribir. Que el desarrollador no se preocupe por cosas de bajo nivel, o sea, que construyó un arreglo, pues yo no sé cómo se hizo eso, solo se hizo. O la lista, ¿ustedes se preocupan por reservar espacio de memoria por una lista de Python? No, usted sencillamente la pone y ya, aunque eso por debajo está ocupando memoria. Pero cuando usted construye ese mismo array en Java, usted tiene que decirle cuántos elementos quiere, ¿sí? Eso es una preocupación de bajo nivel. Por eso es que Python es el lenguaje de entrada en muchas cosas, ¿sí? Y realmente donde más abundan los desarrolladores de software, ¿dónde creen que es en este momento? En Python, porque uno de los lenguajes, o sea, el lenguaje le quita muchísimo unas cosas de bajo nivel, ¿sí? Es malo si usted no ve lo que hay detrás. Es bueno, pues, respondiendo a las necesidades de la industria quizás, pero eso le oculta cosas de bajo nivel, porque usted con las listas no se da cuenta de cuánto espacio está reservado. O usted se da cuenta que cuando usted incrementa una lista, eso tiene que hacer unas operaciones por debajo. Uno no se da cuenta de nada de eso. Si uno sencillamente le da apen y ya, y murió. Bien, pero ¿qué desventaja tiene? Es porque es más lento que los compilados. Hagan de cuenta que ustedes están hablando con alguien que sabe alemán, ¿sí? Entonces, para usted hablar con esa persona, tiene que utilizar una tercera persona que te haga la traducción de español a alemán, y esa persona te hace la traducción de alemán a español. El intérprete, ¿cierto? Entonces ese intermediario pues agrega tiempo. No es lo mismo tener una comunicación directa a tener una comunicación con alguien. O cuando usted está bravo con alguien, entonces dígale a ese tipo o a esa tipa eso. Y él le dice, no, dígale a ese desgraciado eso, ¿sí? Entonces hay un intermediario. No sé si les ha tocado ser intermediarios. A mí en la universidad me tocó, ¿sí? Había una pareja peleada, yo era amigo de los dos, entonces pues dígale a ese tal cosa, bueno, ese man te dijo tal cosa, dígale a ese tipo tal otro, a ese tipo te dijo eso. Entonces sí, pues más lenta obviamente la comunicación así, ¿sí? Ahora, y en compilación, ¿qué ventajas tenemos? Es más rápido, ¿cierto? Pero tenemos por aspectos de bajo nivel, y el lenguaje suele ser más complicado. No es lo mismo programar en C++ que en Python. Sí, no es lo mismo porque pues usted no es lo mismo. O sea, obviamente Python va a ser toda la vida más sencillo de aprender que C++. Pero C++ ¿qué ventaja te ofrece? Te ofrece una buena velocidad y te ofrece poder controlar más lo que pasa en la memoria,
¿sí? Que eso a veces es crítico. Bien, muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? No. ¿Ya quieren ir a descanso? Pero toca en 1 hora. ¿Qué pasó? Yo sé que ustedes son la generación que no madruga, pero yo sé que así los cites a las 10 de la mañana van a tener sueño, entonces no hay solución. Si la clase fuera de 10 a 1, ustedes estarían durmiendo, ¿o no? Yo me conozco a mi gente, muchachos. Pero puedo estar intermedio. Bueno, tenemos aquí los pasos de la interpretación y la compilación. ¿Qué otros aspectos se hablaban en la diapositiva? Antes de entrar al CLG. Exacto, esa sí es importante explicarlo. Entonces, en el caso del escáner, nosotros tenemos que identificar unidades léxicas, ¿cierto? Estas usualmente van con lo identificado, una etiqueta y su posición en el código, o sea, la línea. Ahorita lo vamos a ver de todos modos. Entonces, por ejemplo, si nosotros escribimos esto, por ejemplo, escribimos eso. ¿Qué identifica ahí? La etiqueta, ¿cómo sería? Entonces, X lo identifica como identificador en la línea 1. Luego de esto, ¿qué viene? Igual, es un identificador también. Y luego el 10, ¿cómo lo identifica? Como número. Por ahora, identificarlo ya como operador o algo así, ya le corresponde al análisis gramatical. Por ahora, en el análisis léxico, solo identifica cosas como símbolos, cosas como números, hasta ahí llega, ¿sí? Ya identificar cosas como que esto es un operador, que esto es un if, que esto es un for, ya le corresponde al parser, ¿sí? Entonces, el analizador léxico llega hasta ese punto, o sea, lo que está haciendo es una extracción de información del texto. Esto es para evitar tener que usar expresiones regulares. Porque con expresiones regulares, no alcanzaron a ver algo en discretantes de expresiones regulares. Dicen que sí, pero lo veo con caras de no. Es que yo no sé a veces si decirle al profe algo, profe, es que me están diciendo que no, o es que usted de verdad no se acuerda. Yo creo que de verdad no se acuerda. O sea, expresiones regulares, por ejemplo, identificar que algo es un correo. ¿Cómo se identifica que algo es un correo? Viene una serie de letras y números, una arroba, luego hay una serie de letras o números y un punto. Y después una serie de números y letras. Esto es una forma más fácil de identificar un correo. Entonces, tranquilo, no pasa nada. Entonces, no es que como abres ahí, ya toda esa luz. Entonces, ¿qué pasa ahí? Miren que en este punto ya tenemos las unidades léxicas y esas unidades léxicas le facilitan el trabajo al parser. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver bien en la librería CLG. Bien, ¿algo más que se hablara allí en las diapositivas antes de entrar a CLG? Veo que están muertos del sueño, pero ¿algo más que se acuerden? Muchachos, ustedes que son la generación celular, pueden revisar la diapositiva allí. Yo sé que ustedes leyeron la diapositiva, solo que les olvidó. O sea, muchachos, el chiste de la metodología invertida es ese, hablar. Exacto, ya el parser coge las unidades léxicas y la gramática y genera el árbol, correcto. Había unos conceptos allí antes, revisen, hablaban de lenguajes interpretados y compilados.
Luego hablaban de las etapas, que tenemos el frontend, que el frontend tiene el letser y el parser. Perdón, solo tiene el letser. Y teníamos el parser, que ya se encarga de construir. ¿Algo más, muchachos? Revisen ahí las diapositivas, ustedes las tienen ahí. Ustedes que son la generación celular, al menos denle a ese LOL en línea, mándenlo atrasito y mire la diapositiva. ¿No se acuerdan ya de nada? O sea, se supone que muchachos, este espacio es para que ustedes me digan, bueno, profe, necesito reforzar en esto, en esto, en esto. Porque pues yo ya llevo ya estoy en mi 20º semestre dando FLP. Ya me aburre esto. Esto ya me lo sé de memoria. Los que necesitan aprender son ustedes, muchachos, al menos para pasar esta vaina. Sí, antes de eso, sino que hay unos conceptos antes. Primero creo que hablaban de lenguaje interpretado y compilados. Luego de eso hablaban de las etapas, que tenemos el frontend, y ahí tenemos el letser y el parser. Yo lo que recuerdo es eso. No sé si hay algo que haya pasado. O sea, la idea es que ustedes me digan. Algo que me haya faltado en las diapositivas. O sea, principalmente muchachos, al menos quédenlas y me dicen antes de CLGen. Es que no quiero entrar a CLGen sin haber cubierto eso. Lo dicen allí, qué es lo que pillan en la diapositiva. Eso es lo que me... Exacto, el frontend, el analizador y el traductor, que es ese es el proceso que nos genera las unidades significativas. Dime. Pero ahí sí tiene una duda porque, digamos que eran compilados y teníamos otras partes, ¿cierto? Pero dice que el analizador básicamente, digamos que traducía, hacía la misma tarea del escáner, por así decirlo. Entonces, ¿La misma tarea quién? Del escáner. Del escáner. Pasarlo a las unidades. Es que a las unidades significativas. Pero entonces, igual en la imagen estaba como que paso por el panel, que el panel pues tiene el escáner y el parser, y luego está el compilador que tiene el analizador y el traductor. Entonces yo ya. decía, ¿por qué hace otra vez la misma tarea el traductor del escáner si ya pasa por el escáner? Lo que pasa es que el compilador te recibe el árbol de sintaxis abstracta y él te lo pasa al lenguaje intermedio. Esa es la respuesta. Entonces tiene que hacer una traducción. Esa traducción es que lo traduce en el código binario en el caso del class o a código de máquina en el caso de lenguajes como C. No sé si eso responde a tu pregunta. Veo que no. O sea, básicamente al principio tenés el frontend, ¿cierto? Sí. Él te va a devolver al final el árbol de sintaxis abstracta, ¿sí? Ya ahí hemos validado que está correctamente escrito. Ahora, ahí vienen las dos diferencias. En el caso de que sea un lenguaje compilado, ¿qué se debe hacer con ese árbol? Debe transformarse al lenguaje de máquina o lenguaje intermedio, que le dan un nombre en las diapositivas que no recuerdo. Era un lenguaje, ahí está como en cursiva, que no recuerdo el nombre del lenguaje. ¿Y qué pasa allí? Eso requiere un proceso de traducción. No sé si lo ves allí. Ya en interpretación se coge la ST directamente y ya lo empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que hace Python, por ejemplo? O sea, Python, ¿qué hace? Python coge la ST y lo empieza a trabajar. No sé si eso resuelve tu duda. Bien, había una cosita allí en las diapositivas que yo no recuerdo bien. ¿Cómo se llamaba ese lenguaje intermedio? ¿Lenguaje cuál? Lenguaje fuente, listo. Eso era lo que yo quería. Esto, bueno, lo que hace el compilador, eso no lo básicamente transforma a lenguaje fuente, ¿cierto? Bytecode. Bytecode, eso, lenguaje de código binario. Bitcode. Sí, o sea, ¿qué significa que sea bytecode? Pues que a código binario. ¿Sí? Eso era lo que había olvidado. ¿Sí? Bien, yo creo que esta primera parte la podemos dar por cubierta ya en este punto. ¿Listo? Después de ahí, ¿qué hablaban? Del SLGen, ¿no? Pero eso merece otro video.